Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Somos un grupo de diputados federales del estado de Oaxaca. Mi nombre es Asael Santiago Chepi y esta conferencia es para informar respecto a un documento que vamos a enviar y que está suscrito por diferentes diputados federales a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual daré lectura. Ciudadanos diputados federales por el estado de Oaxaca, a la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, personalidad que acreditamos en términos de la copia de las constancias que acompañamos al presente, debidamente certificadas, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, acuerdos y documentos, el ubicado en la calle de Shesper, 68, Anzures, 11.590, Ciudad de México, que tenemos conocimiento que en esta misma fecha diversos pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca presentan ante ustedes senda controversia constitucional, esencialmente en contra del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. El motivo es porque la amplia denominación de origen del mezcal, incluyendo a los estados de la República Mexicana, Estado de México, Aguascalientes y Morelos, y un municipio del estado de Puebla. Los pueblos y comunidades indígenas no fueron consultados, como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, convirtiéndose ello en un acto de discriminación, también sancionado por la Constitución y sus leyes que de ella emanan, los tratados internacionales y las recomendaciones diversas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Venimos en esta ocasión, bajo los diversos modelos de pensamiento jurídico, a acompañar a los pueblos y comunidades indígenas también, a sus señorías, si así sus señorías lo consideran, a ocupar el criterio jurídico de amigo de la Corte o amigo del juez, pero más a fondo, a solidarizarnos con nuestras comunidades indígenas, si existe el criterio de que no les alcanza su personalidad jurídica para presentarse ante ustedes, aún pese a la inmensa mayoría de honorables ayuntamientos de municipios eminentemente indígenas que representan a estas comunidades, todos indígenas, aún pese a que los tratados internacionales y la misma Suprema Corte ha ponderado la posibilidad de que estos pueblos indígenas sean representados por sus naturales comunidades, en un acto egregio, fuerte y solvente de comprender a las comunidades indígenas y en este tenor entrar a la admisión de la demanda y en su momento proveer al estudio de fondo de la pretensión. Como caso excepcional solicitamos que tome mérito la suscripción de la presente como un acto de solidaridad, de acompañamiento del amigo del juez. Lo hacemos con toda la responsabilidad, con toda competencia, con todo dinamismo y esfuerzo, ya que todos los habitantes del estado de Oaxaca son nuestros representados y como elemento esencial del Estado mexicano, acompañamos y pedimos la admisión en su momento, la sentencia favorable. Sabemos que el justo juez debe atender a los hechos y dictar el derecho. Sabemos que en materia de los derechos indígenas no hay formalidades y que la petición es justa, como caso de excepción, sin ningún otro de los representantes legales del estado de Oaxaca se sirve comparecer con ellos, con las comunidades indígenas. Se solicita que se proceda con nuestra personalidad y comparecencia a suplir cualquier elemento de duda para que se dé trámite a la presente controversia. En mérito de lo antes mencionado y fundado a ustedes, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedimos proveer de conformidad que será justicia. Atentamente, diputados firmantes, diputado Asael Santiago Chepi, diputada Carmen Bautista Peláez, que se encuentra nuestra compañera Carmen, Alejandro Ponce Cobos, también presente, Beatriz Pérez López, diputada de Oaxaca, Virginia Merino García, el diputado Armando Contreras Castillo, diputado Irán Santiago Manuel y diputado Carol Antonio Altamirán. Daré participación a mis compañeros. Muchas gracias, diputado. Estamos presentes diputados oaxaqueños, federales oaxaqueños, de diversos partidos políticos. Nos acompañan diputadas federales del Partido de Acción Nacional y diputados federales de Morena. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad a la lucha de los compañeros del Consejo Regulador del Mezcal. Por ello, los diputados oaxaqueños hemos suscrito un punto de acuerdo con 3 resolutivos. El primero dice: la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para que revoque
en uso de sus facultades legales, los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 8 y 9 de agosto del 2018, para el efecto de que se incrementara a más municipios de los estados de Puebla, Estado de México, San Luis Potosí y Morelos la ampliación de denominación origen del mezcal por las irregularidades denunciadas. Segundo, de igual manera, se exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para que en uso de sus facultades legales instruya al secretario de Economía para el efecto de que se normen criterios en la Secretaría de Economía, cabeza de sector, para evitar irregularidades en las ampliaciones en las denominaciones de origen de este país. Tercero, también se hace un exhorto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que den entrada y trámite a la controversia constitucional que han presentado los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca en defensa de su derecho colectivo, creadores y herederos del proceso artesanal y prehispánico del mezcal, para el caso de que el director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no revoque los términos exhortados, la ampliación a la denominación de origen de mezcal, en su momento procesal oportuno, declaren la procedencia de la acción de controversia constitucional, declarando la nulidad o inexistencia de la publicación del 8 y 9 de agosto del 2018 en el Diario Oficial de la Federación relativo a la ampliación de la denominación de origen del mezcal. ¿Otros compañeros que quieran hacer uso de la palabra? Buenas tardes. Buenas tardes, su servidor Hipócrates Nolasco Cancino, presidente del Consejo Regulador del Mezcal. Me congratulo de estar aquí en esta Cámara de Diputados Federal, Congreso de la Unión, y de recibir el respaldo de todos los diputados que sin distingo de partidos políticos se unen en la causa de defender el patrimonio de Oaxaca y de 8 estados más. El mezcal está siendo vulnerablemente atacado. Hoy se pretende entregarle la denominación de origen a estados y municipios que no lo merecen. Para que la denominación de origen continúe teniendo el prestigio que hemos logrado, es necesario que solamente accedan a ellos los pueblos mezcaleros que cuenten con tradición, con cultura, con vestigios, con producto todavía. La ampliación a la denominación de origen que hace el INPI, la hace basada solamente en que México tiene muchos lugares en donde crecen los magueyes. El hecho de que crezcan los magueyes en toda la República Mexicana no significa que ahí se produzca mezcal. Hoy el mezcal está generando desarrollo económico. El mezcal crece cada año en 25%. Hoy el mezcal está retornando migrantes. Nos ha costado mucho trabajo construir este prestigio. Es un patrimonio cultural de México y como tal, todas las denominaciones de origen deben de ser cuidadas. Nos congratulamos los pueblos mezcaleros de que hemos recibido el respaldo del Senado de la República, de todos los senadores por Oaxaca, para presentar la controversia constitucional. Nos congratulamos además de que aquí en San Lázaro, los diputados federales por Oaxaca, en una sola voz, unidos, defienden el patrimonio de Oaxaca y de 8 estados más a razón de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla. Y suscriben un respaldo para que presentemos ante la Suprema Corte de Justicia la controversia contra la ampliación a la denominación de origen mezcal. De la misma manera, aplaudimos este punto de acuerdo que será subido el próximo jueves. No me resta más que recibirlo a nombre de todos los pueblos mezcaleros y desear que esta batalla por el mezcal nos dignifique aún más y que podamos pronto tenerles mejores noticias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra García Morlán, soy diputada federal por el Partido Acción Nacional y por Oaxaca. Bueno, a mí únicamente me gustaría manifestar mi total respaldo y solidaridad con nuestros pueblos y comunidades indígenas
que han iniciado esta acción de inconstitucionalidad para que se pueda revisar a fondo los criterios del INPI para dar esta ampliación de la denominación de origen del mezcal. Sin duda, la industria del mezcal representa gran dinamismo en el fortalecimiento de la economía de nuestro estado y de la misma manera, como diputados, como representantes populares de Oaxaca, buscaremos que sean respetados estos criterios y que sean revisados a fondo si realmente cumplieron los estados a los cuales se les está otorgando esta denominación también. Ha sido un esfuerzo encabezado por diferentes gobiernos el desarrollar la industria del mezcal y por tanto pues estaremos vigilantes de que realmente sean cumplidos los criterios por parte del INPI. Suscribiremos como diputada de Acción Nacional este punto de acuerdo donde pues se hace una solicitud explícita, un exhorto al director del INPI, al presidente de México y también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que puedan revisar a fondo el tema. Es cuanto. En concordancia con la representación que tenemos de los electores oaxaqueños, de los pueblos indígenas, pero sobre todo de los productores de mezcal en Oaxaca, hoy estamos apoyando con este exhorto la lucha de las comunidades productoras del mezcal en Oaxaca. Hoy queremos pedir a las autoridades que hagan justicia y que hagan valer el acto de inconstitucionalidad que se está solicitando. No quisiéramos ver convulsión social en Oaxaca por este agravio de los derechos de los mezcaleros. Y por eso estamos recorriendo la vía jurídica, la vía política, la vía constitucional, para que pueda resarcirse esta decisión lamentable. Y en ese sentido, hoy refrendamos nuestro apoyo a todos los mezcaleros de Oaxaca principalmente. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta de los medios de comunicación. Tenemos una pregunta de Víctor Barrera, El Libertador. Sí, buenas tardes, diputados. La decisión que tomó el INPI no va a perjudicar a cientos, sino a miles y quizá millones de personas, ¿no? ¿Qué van a hacer, aparte de esto, en realidad, cómo van a actuar para hacer que precisamente el mezcal, la denominación del mezcal sea originario? Todos sabemos que el mezcal es de Oaxaca, no sé por qué hay algo que no le cayó al INPI, pero ¿qué van a hacer para que en realidad esta denominación sí sea real, como lo es el tequila en Jalisco, como es en otras bebidas de caña, por decirlo, en Morelos, para que esto no sea un conflicto social, como lo dijo el diputado, sino un conflicto que sea terso, que sea solamente de discusión política y sacar adelante el desarrollo de un Estado que ha sido el creador preciso del mezcal y que ha sido la exportación de México hacia el mundo. ¿Cómo hacerle para que no sea un conflicto, sino algo más terso, más tranquilo y evitar que las cientos de familias y miles de familias sufran económicamente? Gracias. Me permito responder a esta pregunta. En realidad tenemos 5 estrategias que se están desarrollando dentro de materia jurídica. Además, estamos, por supuesto, buscando también toda la vinculación política. Hoy es una prueba de ello, como la Cámara de Senadores, los propios diputados federales. Bueno, apuntamos para que primeramente se tenga este diálogo, se reconozca el error que han cometido, están diluyendo la denominación de origen.
Vamos a presentar un juicio de oposición ante el Tribunal Fiscal de la Federación, también un procedimiento administrativo, también se va a llevar a cabo esto de la controversia constitucional, en el cual los pueblos indígenas no fueron consultados para poder modificar la denominación de origen. Una denuncia ante la CONAPRED por la discriminación, también tenemos que revisar la decisión que tomó el funcionario público, y eso toca a función pública. Incluso tenemos todavía una reunión el día jueves con el secretario Ildefonso Guajardo para que estudiemos si es posible que ellos den marcha atrás a través de una revocación. Creemos que la revocación en materia política es la mejor solución. Indiscutiblemente que la razón nos ampara, pero llevarlo a materia jurídica nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, queremos hacer entrar en razón a la Secretaría de Economía, al INPI, de la arbitrariedad que han cometido. Para todo esto, también lo que necesitamos es que realmente esto concluya en una nueva legislación de cómo se deben de administrar las denominaciones de origen. México, en su conjunto legislativo, ha sido poco serio con las denominaciones de origen. Las han otorgado, las pocas que hay, sin ayudarlas a prosperar, sin desarrollarlas. Es como cuando tienes un hijo, pero no cuidas de su manutención, de su educación hasta que llegue a la mayoría de edad. En Europa, Francia, España tienen más de 1000 denominaciones de origen y son las medallas que se cuelga un general, son su patrimonio, son lo que venden para mostrarse como país. Coñac, Rioja, whisky escocés, champán, todas ellas denominaciones de origen bien plantadas. Hoy que el mezcal está creciendo, nos parece una agresión lo que están haciendo con un desarrollo que apenas viene. El mezcal está en su adolescencia, apenas estamos pasando de crecer desde que exportábamos 200,000 litros hace 6 años, y estamos exportando ahorita 3 millones de litros. A algunos empresarios se les está antojando meterse, pero de una manera irrespetuosa al mezcal, cuando las familias indígenas han esperado cientos de años para que su producto tenga valor. Entonces es un momento no solamente del mezcal, sino de voltear a ver las denominaciones de origen, hacer reglas más claras, hacer verdadera legislación para que seamos serios con el patrimonio cultural de México. Que la inversión podría ser más favorable si entran algunos otros productores que no son originarios de Oaxaca, pero que pueden producir el mezcal. Es decir, ampliar esta denominación significaría que entrara toda la gente, todos los inversionistas, a hacer distintos mezcales y con ello pues hacer más grande la producción. ¿Eso sería válido? ¿Tendría que ser realmente el origen, la forma en que se hace de manera artesanal? Por supuesto, la forma en que lo quieren abordar desde un punto de vista empresarial es el incorrecto. Una denominación de origen, para empezar, pertenece a los productores, ¿sí? Es un capital del campo antes que empresarial y económico. Las consecuencias de lo que se está haciendo ahorita va a ser devastadoras en término económico para estas poblaciones que apenas están viviendo este desarrollo económico. Tenemos un efecto de retorno de migrantes, hay más de 200 documentados que están regresando de Carolina del Norte, se están nuevamente incrementando las poblaciones en Oaxaca, subiendo los jornales, pero es apenas el inicio de un desarrollo económico a través de las denominaciones de origen. Es increíble que lo quieran matizar con un interés empresarial de decir, suelten al mezcal para que se desarrolle. A ver, eso no es una denominación de origen. Quisiera yo ver que el coñac lo soltaran para que se desarrollara, o el whisky escocés. Nosotros lo que buscamos es el valor, no el volumen. Entonces, desde ese punto de vista tiene que ser entendido que debe de regresarse al campo, pertenece realmente a las comunidades indígenas. El mezcal no pertenece a los empresarios. Quien quiera verlo como una cuestión de que podamos exportar incluso el mezcal a granel, está equivocado. El patrimonio cultural debe de servir a nuestros campos. No hay más preguntas, muchas gracias. Daniel Gutiérrez, diputado de Oaxaca. Hablar del mezcal es hablar del origen ancestral, es hablar de las comunidades indígenas, de todo un proceso, de toda una cultura, pero sobre todo es hablar de tiempos muy antiguos. Inclusive antes de que llegaran los españoles, ya los indígenas producíamos el mezcal. Por eso hoy decirle a todos los amigos mezcaleros,
a los jóvenes indígenas que tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo para caminar con ellos. Y exigimos desde la Cámara de Diputados Federal al INPI para que eche abajo aquella resolución, porque esto daña no solo la economía de un sector, sino que de toda una región del estado de Oaxaca. Tienen todo el respaldo, amigas y amigos mezcaleros, y vamos juntos a caminar para que se eche abajo aquella resolución. Muchas gracias, es cuanto. Pues queremos agradecerles a todos los medios de comunicación, agradecerle a los compañeros diputados federales y obviamente vamos a darle seguimiento. Informar también que el día 26 de septiembre va a haber un foro, van a venir productores, van a venir nuestros paisanos de Oaxaca, de las diferentes regiones, a mostrar realmente lo que ellos están produciendo, un producto realmente artesanal, ancestral, y obviamente ahí estaremos degustando, obviamente, un poco de mezcal. Gracias. Perdón, también a nombre del Consejo Regulador del Mezcal quiero agradecer que en esta controversia constitucional nos acompañan primeramente los diputados federales, agradecemos mucho todo el respaldo, el punto de acuerdo, pero decir que esto es una actividad de unidad. Todo Oaxaca se ha unido en esta protesta. Tenemos el aval también del Congreso local, está respaldando la controversia constitucional. También los diputados electos, los que formarán la próxima legislatura local de Oaxaca, han suscrito la controversia. También los senadores, e incluido nuestro señor gobernador, también él está respaldando la controversia constitucional. Es inédito el respaldo que tenemos todos, la unidad oaxaqueña en torno a la protección del mezcal. Les agradezco mucho. Gracias. Vamos a esperar.